¿Alguna vez has sentido una corazonada? Sí, sí, como una profunda intuición que no nace precisamente en la cabeza, sino más bien la sientes como en el pecho. ¿O te has preguntado cómo es que en momentos de estrés el corazón late aceleradamente y la mente se nubla? Sin embargo, en momentos de calma y serenidad, pareciera que se sucede un baile genial, algo fantástico, y es la danza entre el cerebro y el corazón. Y justamente es el tema de hoy, la sincronía entre cerebro y corazón. Soy Rosana Moduño de Tempo Espacio Gerencial y este es un nuevo episodio de Conversaciones que Transforman. Tengo el honor y el agrado de tener a una gran persona. Y digo persona en lo profesional, en lo humano, en su formación, en los libros que ha escrito. Aparte, una gran profesora que me dejó muchas enseñanzas en la Universidad Central de Venezuela, en aquel diplomado relacionado con las inteligencias múltiples, el cerebro triuno y las emociones. Hoy me acompaña Nori Vargas y para nosotros es un verdadero honor, gran honor tenerla aquí. Bienvenida, Nori. Gracias, gracias por invitarme a este espacio, gracias a esta conversación, que es un tema que, bueno, ya sabes que me encanta, que me apasiona. Creo que ese encuentro entre el cerebro y el corazón nos abre posibilidades enormes para tener una vida más plena y más feliz. Y mira, gracias a ti por estar aquí. Nori, para las personas que están observando o escuchando este episodio, ¿de dónde viene Noris con esa competencia? ¿De dónde la desarrollaste? Con esa capacidad de conectar con lo que no siempre está aparente. ¿De dónde? ¿Cuál es tu historia? Bueno, eh, creo que una cosa que definió mucho esta historia, que está mucho en mis libros, que es la búsqueda del encuentro entre la ciencia y la espiritualidad, que ahora más recientemente se ha desarrollado muchísimo y tenemos mucha gente valiosísima que está en este tónica. Deriva de que de pequeña ya tenía como desarrollada mucho esa intuición de tener como premoniciones con sueños, de tener sensaciones y cosas que, que como que no era muy común. Y además, pertenecía a la época en la escuela en donde el pensamiento era muy lógico, muy racional. Todavía no se hablaba prácticamente para nada del hemisferio derecho. Y entonces, la lógica era que esas cosas, pues, como que no debían pasar. Y yo creo que aprendí a esconderlas por mucho tiempo, y creo que tal vez eso no como puesto así como directamente eh, dirigido a me llevó intuitivamente también a ir buscando explicaciones a través del mundo de la ciencia. Entonces, me dediqué a investigar, a estudiar y paralelamente desarrollé también la profesión, digamos, de profesora de arte formada en la escuela de arte. Entonces fue como que vinculando esas 2 cosas, y a lo largo del camino me fui encontrando maestros y maestras bellísimos que me permitieron ir, desarrollando todos estos enfoques de los cuales estamos conversando. Ay, qué bien, Nori. Y ahorita que mencionas la parte artística, ¿no? La parte de arte, recuerdo bien que por siglos, pero por siglos, existió esta cultura cardiocentrista donde filósofos, poetas, artistas, incluso científicos, decían que en el corazón se encontraba la esencia y era como el centro de todas nuestras emociones. Sin embargo, hace 300 años y de 300 años hacia acá nos hemos centrado en una cultura más cerebrocentrista donde el corazón pareciera que quedó de lado siendo una simple bomba y que tenía que ver con esto, justamente el bombeo de la sangre. Desde tu perspectiva, desde todos estos estudios que has cursado, desde la profundidad de tu ser, ¿qué relación encuentras desde el punto de vista biológico o científico entre el corazón y el cerebro? Bueno, es que por siglos nosotros crecimos y vivimos una educación que estaba centrada en el pensamiento. Pienso, luego existo es la palabra que define Descartes a todo este movimiento que por siglos se mantuvo. Entonces, las carreras como más prestigiosas, las carreras que eran como mejor
valoradas, tenían que ver con la ingeniería, con la medicina, con carreras, con lo que llamamos lo lógico. Y, mucho tiempo después, prácticamente a mediados del siglo XX, las investigaciones, por ejemplo, de Roger Sperry sobre el hemisferio derecho empezaron a demostrar la importancia de este pensamiento intuitivo, de este pensamiento que nos da un abordaje diferente. Y por otro lado, a medida que fue desarrollándose las investigaciones sobre la biología y el funcionamiento del cerebro, también desarrolló las investigaciones de lo que ocurría en el corazón. Entonces, ese enfoque del cual tú hablas, que de las corazonadas, empezó a volver a tener relevancia y empezaron a demostrar qué era lo que pasaba y al encontrar que verdaderamente dentro del corazón hay neuritas, entonces hay un cerebro en el corazón, entonces empiezan a cambiar muchas cosas y empiezan a verse, a demostrar, a buscar pruebas científicas que valoraran eso de que creen tus corazonadas, porque a la par había la discrepancia de que si tú le creías mucho al corazón, te podrías equivocar, que si te ibas mucho por la parte emotiva, entonces de repente perdíamos validez, no sé. Claro, y bien, en este momento podríamos recordar lo que afirma la neurociencia moderna, así que somos un cuerpo que incluye a un cerebro, es decir, el cerebro, el corazón y otros órganos están en perfecta sincronía para hacernos el ser humano que hoy somos. Nori, ¿y de dónde viene esa inquietud de formarte respecto a lo que es la neurociencia, la física cuántica? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención y tomaste ese rumbo? Bueno, siempre he creído que, que las cosas están muy interrelacionadas. Y cuando yo empecé a ver, a entender y estudiar lo que era la teoría general de los sistemas, Bertalanffy, por ejemplo, desarrolla la teoría general de los sistemas y nos explica que tanto en el macrocosmos como en el micro, que somos nosotros, estamos formados por sistemas dentro de sistemas y que las leyes que rigen esos sistemas son la entropía, que es el caos, y eso nos llevó a una cosa que cambia muchas perspectivas de que el caos era algo peligroso, era algo mal, y resulta que es al contrario. El caos nos ayuda a reformularnos y a crecer y a ir a algo mejor. Entonces, esa idea de que todos está interrelacionado, de que somos sistemas, yo creo que viene mucho de esa mente con predominancia del derecho que busca la totalidad, la integración, las relaciones, y por eso quizás hice mucho clic buscando esas explicaciones que yo sentía y que las tenía de manera como que natural, pero que a la vez me sentía como cuestionada por esas cosas. Creo que ese fue el camino de ir buscando explicaciones Qué interesante. científicas que validaran esa otra parte que parecía como más rara, para decirlo de alguna manera, Diferente. diferente. A ver, y ya que estamos allí, justamente en el cerebro, ¿qué te parece si nos comentas a las personas que estamos aquí en conversaciones que transforman sobre esas múltiples inteligencias, un poco para ir recorriendo el sendero del cerebro? ¿Te parece? Sí, Vamos a claro. empezar por él, que se cree el rey y que yo, sin lugar a dudas, que no soy neurocientífica, pero sí una estudiosa de ella, de esa ciencia. El que se cree el rey y que de manera, de cierta forma lo es, ¿qué te parece si nos comentas sobre las inteligencias múltiples? Bueno, ahí yo hay varios libros y gente que se ha especializado en el área de las inteligencias del cerebro. Para mí, el enfoque de la doctora Lane de Beaufort es muy integrador porque ella habla de las inteligencias de la neocorteza. Del hemisferio izquierdo, la inteligencia lógica racional; del hemisferio derecho, la intuitiva, la inteligencia asociativa, la inteligencia kinestésica.
y valora la inteligencia intuitiva del hemisferio derecho, basada mucho en los trabajos de Sperry de los que hablé antes. Y luego las inteligencias del límbico, que es la inteligencia de las emociones, la inteligencia de aprender a viajar de una emoción a otra, que a veces nos cuesta tanto, la inteligencia también de la motivacional, y luego la que nos permite entrar, la que a veces la cerramos y nos bloqueamos y no dejamos que la emoción salga, o la tenemos tan abierta que vivimos una explosión de emociones, ¿no? Creo que eso ha sido para mí interesantísimo, aparte de valorar la inteligencia intuitiva del hemisferio derecho. Y luego las inteligencias del cerebro básico, la inteligencia básica, que es la que nos conecta con la vida, inclusive cuando estamos en estados de coma, es la que nos mantiene pegados a la vida, la inteligencia de los rituales, la inteligencia de los parámetros, que es tan importante en toda relación y que muchísima gente no la tiene desarrollada porque no establecemos desde el comienzo de la relación cuáles son los parámetros sobre los cuales nos vamos a mover. Creo que aprender a manejar esas inteligencias nos dan la base para poder ir a otros niveles de conciencia. Y justamente ahí viene la importancia de conectar el cerebro de la cabeza con el cerebro del corazón, porque cuando podemos hacer esa conexión entre la mente y todas esas inteligencias que las hemos ido desarrollando y aprendiéndolas a manejar, y, y aceptamos esas corazonadas que vienen de, Sí, de lo más profundo. de lo más profundo de nuestro ser, exactamente. Eh, eh, Cuando logramos aprender a hacer eso, inmediatamente vamos hacia arriba, hacia otro nivel de conciencia y, ojo, cuando hacemos esa conexión cerebro-corazón, estamos mucho más cercanos a poder decir, es verdad, es por esta vía, es por este camino. Recuerdo en este momento un pensamiento de Nazaret Castellanos, importante neurocientífica de la actualidad, donde dice: cada vez que mi cerebro escucha los latidos de mi corazón, reconoce un poco más de lo que yo soy. Y hoy estamos con Nori Vargas y continuamos esta conversación que transforma respecto a la sincronía cerebro-corazón. Y en este momento, Nori, me gustaría que invitaras a nuestra audiencia, a las personas que están aquí observándonos, escuchándonos, a tomar un poco más de conciencia sobre un sentido por demás olvidado, no tan preponderante, que es el sentido del olfato, y me gustaría empezar con la respiración. ¿Qué podrías tú aportar respecto a la respiración? Bueno, creo que la los aportes que están dando científicos como Nazaret Castellanos y muchos investigadores más sobre la importancia de la meditación, tiene que ver con esto que estamos hablando de la respiración. La respiración es como el aparato digestivo, digamos así, del mundo emocional, porque cuando respiramos, inmediatamente calmamos al hemisferio izquierdo, a la mente, el mono loco, como le dicen muchos. La respiración es la manera de empezar a calmar y de centrarnos y de ponernos a estar presente. Cuando estamos mucho en el pasado o mucho en el futuro con la mente, entonces perdemos esa presencia que es la que hace que podamos estar en tranquilidad. ¿Qué pasa? Cuando estamos con miedo, en un ataque de pánico, por ejemplo, la respiración es fundamental. Cuando, por ejemplo, tapamos la fosa derecha e inhalamos con el izquierdo, mantenemos y luego exhalamos. Le estamos informando a través de esa calma, a través de esa respiración, para que el organismo genere otra química en el organismo, como la oxitocina, como la endorfina, y el cortisol inmediatamente disminuye. Qué bueno. Entonces eso es importantísimo, la respiración, y en la meditación es aquietar la mente.
Y entiendo que esa respiración puede ser mucho más efectiva, al menos para centrar, para ir a ese mensaje poderoso que está suministrando sobre el centrarnos en el presente, evitando un poco esa jaula de monos o la loca de la casa, como la decían en la antigüedad. Centrarnos es ir o centrar la atención es evitar ese divagar que no nos lleva al bienestar en general. Entiendo que la respiración por la nariz entonces es poderosa y oportuna, ¿es así? Sí, bueno, hay varias maneras. Yo acabo de describir esa porque ahora estamos, todo el tiempo estamos hablando de las crisis de pánico y de cuánta gente está en un estado de ansiedad, que es una cosa bastante Común. crítica ahorita, ¿no? Mm, Siempre lo fue, pero parece que en estos momentos todo lo que estamos viviendo, el acelere, la cantidad de tiempo que los niños y los adolescentes y también nosotros los mayores pasamos con los teléfonos y los celulares y toda esta cosa, activan muchísimo la producción de cortisol en el organismo. Y el cortisol se genera porque estamos mucho tiempo en el futuro, tú sabes, en el estado de ansiedad de qué va a pasar y qué es lo que tengo que hacer, o en el pasado recordando lo que pudo haber sido y no fue. Entonces, la respiración, la meditación nos ayuda a estar en el presente, que es el único momento donde podemos decir, lo que pasó ya pasó, no lo puedo cambiar. es así. Y lo que vendrá va a depender de lo que yo hoy en mi presente esté decidiendo. Entonces, la respiración, aprender a estar aquí presente, primero nos ayuda a centrarnos, a generar más endorfina, a estar más tranquilos y más serenos. Y también a evitar las respuestas rápidas que ocurren justamente por la conexión con la amígdala, Mm. que era un poco de lo que estábamos conversando. Perfecto. A ver, cuando esa amígdala entonces está más relajada o, digamos más achicada, debo entender que nuestra gestión emocional está más apropiada y cuando esa gestión emocional está más apropiada, o al menos estamos allí gerenciándola, probablemente nuestras acciones que va aquí de la neocorteza frontal sea un poco más asertiva. ¿Debo entender que es así? Bueno, mira, yo diría que cuando nosotros estamos en el presente y centrados y algo algún estímulo nos impacta, hay una respuesta ya elaborada que la amígdala envía la información y hay redes neuronales que ya las tenemos creadas y dan una respuesta que es esa inmediata, Sí. ¿verdad? La que ya tenemos programada. Cuando nosotros respiramos y estamos calmados en el presente, yo puedo activar esa conexión cerebro-corazón para ir a un nivel de conciencia, observar qué es lo que está pasando aquí y ahora y poder elaborar una respuesta distinta a la que ya tengo elaborada a través de una red neuronal particular que manda la información de la amígdala a los efectores. Y entonces por eso respondemos de una manera automática. Y ya yo sé que si alguien dice tal cosa o toca un tema que es, tú sabes, Comprometedor. comprometedor o piqui conmigo o que tiene que ver con mi historia, ya hay respuestas elaboradas y ya hay redes neuronales que es como que prendes el switch. Y ahí es donde vamos con aquello que mencionamos hace un rato, es decir, somos un cuerpo con un cerebro y el cerebro, y hablando específicamente de las emociones, necesita del cuerpo para sentirlas. Y en este momento me conecto con el sentido de la interocepción. Qué importante entonces es saber escuchar lo que pasa en nuestros órganos y ahí el rey, entonces es el corazón. Porque los latidos sí, si prestamos atención, podemos sentirlos. Es difícil tal vez escuchar qué nos dice el páncreas o a ver cómo estará funcionando en este minuto el hígado. Ahora, los latidos del corazón sí que pudiéramos prestar atención, ¿cierto? Eso es Uy, parte de la totalmente. sincronía. Tocaste un tema que me parece que es clave, porque fíjate, si yo me centro, ¿verdad? Y me calmo, y una cosa que es facilísima, son 2 minutos que necesitamos. Me centro, cierro un poquito los ojos, sigo mi respiración, inhalo, lo retengo, luego exhalo y empiezo a conectar mi respiración con el latido del corazón. A veces no estamos tan acostumbrados a sentirlo aquí en el pecho, me puedo tomar el pulso para sentir
¿dónde está allí? Y cuando yo hago esa sincronía, empieza otro, empezamos a entrar como en otro nivel de conciencia y evitamos esa reacción, esa respuesta reactiva que viene de la amígdala y podemos desde la conciencia, como dice Aura, en la sillita de la conciencia, podemos observarnos, observar lo que está pasando, darme cuenta que esto que está pasando no es lo que yo traigo en mi historia y que tengo infinidad de recursos. Ojo, y hoy sabemos que tenemos 40.000 neuronas, neuritas en el Sí, corazón. corazón. Y sabemos que hay más información que va del corazón al cerebro. Sabemos entonces que hay una inteligencia poderosísima. Hay pruebas que el Instituto Germán ha dado donde nos dicen que te ponen la lámina que viene y la persona cuando tiene esa conexión con su corazón puede predecir qué es lo que viene. Es decir, la intuición que ya está en el hemisferio derecho se magnifica cuando tenemos esa conexión. Entonces, eso creo que es una de las cosas que me apasiona, que me encanta, porque, wow, ¿qué mundo tendríamos si realmente, por ejemplo, en las escuelas, en los distintos lugares, enseñamos desde niños, enseñamos en la adolescencia a calmarnos y a entender que tenemos una sabiduría infinita dentro de nosotros? Y escucharnos, ¿no? A escuchar no nada más el latido del corazón, sino a estar más presente en nuestro cuerpo, que, y está comprobado ya científicamente, se adelanta el cerebro. Unos instantes, pero se adelanta. Entonces, qué importancia la de el darnos cuenta que, digamos, somos un equipo que hay por aquí, un equipo en pro y a favor de tener, por ejemplo, mejores relaciones. Y en este momento me voy a ir a aquellas publicaciones donde ya se afirman por la Universidad de Harvard y otras universidades en el mundo que nuestros cerebros se pueden sincronizar, es decir, y en persona y a través de pantallas, a través de dispositivos. Hay una fuerza poderosa en que nuestros cerebros se comuniquen, igual que se comunican nuestros corazones. Entonces, a nivel de la comunicación, esto está dando un giro muy, muy interesante. Y volviendo al tema de las emociones. Me voy unos años atrás, allá al Instituto MIT, donde tanta sabiduría se hizo presente. De todas las inteligencias, si tú quisieras hoy, en este espacio de conversaciones que transforman esta sincronía corazón-cerebro, ¿qué inteligencia crees tú que está más relacionada con esa sincronía? Bueno, definitivamente, por un lado, la inteligencia intuitiva del hemisferio derecho. Eh, Luego, en la inteligencia del cerebro básico está la inteligencia de los patrones, por ejemplo, la inteligencia de los rituales. A mí me fascinan los rituales, me encantan, creo que tienen un poder enorme porque además te involucra el cuerpo. Y ojo, los rituales está también en el tipo de ejercicio que podemos hacer cuando verdaderamente siento el cuerpo. Porque lo que sí es cierto es que para que podamos tener una vida como más consciente, que nos permita una vida más feliz, más viviendo en el presente. Tiene que haber una sintonía entre lo que pienso, lo ¿Y lo que que sientes? siento, para que pueda haber una acción coherente, porque nos damos cuenta de la gran incoherencia en la que vivimos. Yo pienso que hay tantas investigaciones porque que nos hace daño tales cosas o cuales para no entrar en detalles, pero cada quien sabe. Y bueno, pero es que el placer que me produce, aunque sea 1 o 2 minutos en la boca, no me doy cuenta de que eso trae unas consecuencias tremendas para el resto de mi organismo. Cuando yo hago la sincronía entre lo que pienso y lo que siento, entonces hay una acción coherente. La acción no es distinta a eso que pienso y lo que siento. Y ahí tocaste un punto que me encanta y que quisiera transmitirlo de una manera especial. Si realmente yo no siento amor por mí, por mi cuerpo, por quien yo soy, y no desarrollo esa inteligencia del corazón que tiene que ver con el amor
consciente, no es el amor, de ese que hemos hablado, de la ternura, que es bellísimo, pero que está en otro nivel. Es el amor consciente que comienza por mí misma. Entonces, yo puedo encontrar una coherencia en mi acción. Es una acción que corresponde a una mayor salud, a una mejor relación, a una mejor comunicación, a una mejor calidad de vida, en fin. Y ese aporte me ha parecido genial. Desde tu experiencia como psicoterapeuta, ¿qué podrías tú aportarle a nuestra audiencia, a las personas que están aquí en Conversaciones que Transforman, respecto justamente al tema de la ansiedad, de la depresión, de esas enfermedades que de alguna manera, o condiciones que de alguna manera nos están limitando nuestro accionar, nuestra vida en general? ¿Cuáles serían tres importantes recomendaciones hablando de este tema de la sincronía entre el cerebro y el corazón? Bueno, la primera recomendación de la que venimos hablando es aprender a meditar, aprender a respirar. S- Cualquier persona que comenzamos en la terapia se dan cuenta que la respiración es cortica o que respiran aquí, pero esa respiración de sentirla aquí, La abajo, diafragmática. la diafragmática, aquí abajo, entrar el aire, subirlo, subirla eh, hasta llegar aquí, o sea, aprender a mover el aire dentro de nosotros. Y ese estar presente del que venimos hablando, eso es básico. La otra cosa es aprender a observar que hay un observador dentro de nosotros. Eso me encanta, hablar del observador, porque solemos estar como en piloto automático. Y en esto del darnos cuenta, me encantaría que profundices un poco más en esto de observar el observador que somos o tenemos dentro. Ok, estamos entrando a la otra parte de la conexión cerebro-corazón que para mí, bueno, lo hablo en mi tercer libro, el que tú tienes, Este, ¿no? que es Una brújula en el caos. el tema de la conciencia. Y Perfecto. fíjate que se llama la conciencia tomando el timón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos inconscientes de esa incoherencia que hay entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, tiendo a, a, a responsabilizar al otro. Y no hablo de responsabilidad, hablo de culpa. Cuando yo no soy capaz de aceptar algo que estoy haciendo que no está bien, que me hace daño o que con lo que hago le hago daño a otro, lo que siento es culpa. Y la culpa, como decía Elaine, no sirve De nada. de nada. Tenemos que actualizar el valor. Entonces, cuando yo me hago responsable, que es otra cosa, y digo, ah, bueno, esto tiene que ver conmigo. Hay algo que tú haces, pero yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar a nadie. Elijo cambiar yo y en la medida que yo cambio, puedo invitarte a que tú cambies, pero la decisión es del otro. Bien lo decían en la antigüedad, cuando yo cambio, cambia el mundo y no es al revés. Exacto. Entonces, cuando yo hago ese acto de conciencia y me doy cuenta de que soy yo, que dentro de mí está el mundo y que aprendo a mirar hacia adentro y que todo depende de lo que yo hago, de lo que yo digo, de lo que yo pienso, sin que eso sea un yoísmo y un egoísmo, no, es observarme. Y una cosa que me gusta de este énfasis de cerebro-corazón es que cuando yo empiezo a observar desde el corazón, empiezo a observarme con amor. No con culpa, no con acusaciones, no con juicio. Me observo con compasión, me observo siendo empática conmigo misma, sabiendo que lo que he hecho, aunque haya sido un error, era lo mejor que podía hacer. Cuando acepto, la aceptación es una de las eh, emociones que nos permiten estar a un nivel de frecuencia más elevado. Y cuando subimos la frecuencia vibratoria, entonces yo puedo ser más condescendiente conmigo y más condescendiente con el otro, o Qué sea, más bonito. empático. Y eso implica un nivel de conciencia distinto, implica que yo aprendí a observarme y aprendí a observarte a ti que estás en un estado de rabia o de miedo y en vez de juzgarte,
me pongo en empatía contigo y me doy cuenta que hay una niña herida queriendo algo, que hay un niño herido queriendo algo, que si estás rabioso eso no tiene que ver conmigo, sino que es contigo y que en la medida que yo puedo ser compasivo contigo, podemos llegar a algo mejor. Pero para que eso sea, tengo que empezar a ser empático y compasiva conmigo. Y eso implica ese ese amor como un estado de conciencia que nos permite relacionarnos de una manera completamente diferente. Estupendo, Nori, me encantan tus aportes. Entonces, hasta ahorita llevamos dos recomendaciones. Primero, la de la respiración, la asociada a la respiración y luego al observador, especialmente observar al observador que estoy siendo. ¿Cuál sería tu tercera recomendación para estas personas que pueden estar atravesando un momento de problemas, quiebre, de una situación dificultosa que les genera ansiedad o depresión o cualquier otro estado que lo paraliza o que lo limita? Ok, yo quiero ser enfática en que la ansiedad y la depresión son emociones no manejadas. Mm. O sea, hay tanta toxina ya acumulada porque la persona no ha manejado su dolor, su rabia, sus frustraciones, sus miedos que generan el estado de ansiedad o el estado de depresión. Entonces, está visto como una enfermedad y hay niveles, hay estados en los cuales no ha llegado a ser una depresión como enfermedad. Es Tal vez tristeza, es una tristeza, es una un duelo no tristeza, resuelto. exacto. Entender que el duelo forma parte de la vida y que hay estados del duelo, hay etapas para manejar el duelo y que así como en un momento dado yo puedo resolver en mi casa un problema de plomería sencillo porque yo agua caliente o lo resuelvo de alguna manera artesanal, también en el mundo psicológico y de la salud lo mismo. Si yo no lo puedo resolver de la manera cotidiana o sencilla, busquemos a alguien que Hay nos que buscar ayude. ayuda, Hay que hay que buscar saber pedir ayuda a tiempo. Yo diría sí, que eso es fundamental en cualquier ámbito. En el ámbito conductual es vital, porque todo avanza, incluso lo que nos ocurre en lo conductual. sí. Y al buscar la ayuda, darnos cuenta que buscar la ayuda cuando tenemos ansiedad o depresión no es para que la persona o el psicólogo, el psicoterapeuta me dé una pastilla o me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Ojo, necesitamos en momentos particulares De terapéutica, del de tratamientos. tratamiento. Mm, ¿Por qué? Porque cuando ya el nivel tóxico está en el cuerpo y se manifiesta como enfermedad, ya necesitamos que haya medicamentos claro, alopáticos con qué manejar. Es como te caíste, te rompiste un hueso, bueno, tienes que ponerte yeso y tienes que usar muleta. claro. Pero ojo, si tú no vas al origen de esa ansiedad, de ese miedo, si tú no vas al origen de esa depresión y te quedas siempre con las muletas, te quedas siempre con lo que te va llevando. Primero, le quitas el poder maravilloso que tiene cada célula. De, cada célula tiene conciencia. Ese es el aporte de Varela y Maturana que les valió un premio, de hacernos ver que cada célula tiene conciencia. Es decir, cada célula sabe en tu cuerpo de qué es responsable y qué tiene que hacer. Y somos nosotros los que le impedimos que hagan su tarea. Cuando yo llego a darme cuenta qué pasa, necesariamente tengo que ir a mis etapas primarias. Mm. Y mis etapas primarias muchas veces están en las primeras edades infantiles, donde vienen los traumas. Creo que los aportes, por ejemplo, no quiero mencionar porque voy a dejar de mencionar a unos y a de otros, pero ahorita tenemos varias personas importantísimas que están trabajando con el tema de los traumas infantiles. Mm. Y el trauma infantil está en el niño interno que cada uno tenemos. Puede ser que en este momento ya yo haya resuelto el tema con mi mamá, con mi papá o con quien sea, y en este momento me parece, no, pero yo me llevo bien y tal y tal. Pero ese niño interno, ese niño herido que tú tienes ahí guardado dentro de ti, ese niño necesita de alguien que te ponga la mano y te diga, aquí estoy yo. No estás solito, mi amor, yo te estoy acompañando. Y esa persona tiene que sentir que esta persona que está aquí, esta terapeuta que está aquí,
este médico, esta persona que está aquí verdaderamente está contigo desde el corazón, no desde la mente. Y yo creo que muchas de las técnicas psicoterapéuticas se quedaron en la mente y nos falta esa conexión con el corazón, esa cercanía que hace que tú sientas en el momento que estás conmigo que tú eres un ser único, particular, especial. No importa lo que te pasó, no importa lo que viviste, por muy feo que te parezca, aquí está alguien que está contigo incondicionalmente. Yo creo que eso hace una diferencia enorme y me ayuda a traer un tema que lo estaba discutiendo en estos días justamente con el tema de los consejos que da la inteligencia artificial. No podemos llegar nunca a ese contacto, a eso que pasa, a esa interacción única y particular que pasa entre un terapeuta, entre un ser humano que siente ese calor con la persona y que sabe conectarse con ese niño interno para poder resolver ese trauma infantil, que no se resuelve ni con el lenguaje, ni con consejos, ni con medicamentos, se resuelve amando intensamente a ese niño y enseñándote a ti, a que ames a ese niño interno que tienes. Excelente. Y escuchándote aquí atentamente, Nori, pues me imagino perfectamente un territorio donde estas recomendaciones también tienen cabida en lo profesional y en lo organizacional. A ver, porque los seres humanos no nos desdoblamos, al menos no hasta ahorita. Y lo que nos ocurre en casa nos ocurre en el trabajo, nos ocurre con nuestra pareja o en cualquier situación y cualquier relación. Así que mi agradecimiento porque son recomendaciones válidas en cualquiera de los sistemas en donde nos relacionemos, ¿no? Hoy día se habla más allá de la inteligencia emocional, de la inteligencia relacional, de ese me acerco, de ese estoy presente, de ese te escucho atentamente, de ese me comprendo para comprenderte. Así que han sido unas recomendaciones extraordinarias. Ya vamos hacia la última parte de esta conversación que deseo nos esté transformando, al menos conmigo está ocurriendo. Nori, ¿cuál sería, digamos, ese mensaje clave que tú quisieras dejarle a nuestra audiencia, ese que tú estás viendo en este momento como importante para lo que estamos atravesando como sociedad, como individuos, para estos momentos de cambio? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, de alguna manera lo hemos venido conversando. Uno, darnos cuenta que es importantísimo estar presente, que es importantísimo sanar esas heridas del pasado, que muchas veces en esas heridas del pasado el 98% de la información que está en el ADN tiene que ver con información transgeneracional que viene de historias de nuestra familia en el pasado y que esas heridas hay que atenderlas también. Por supuesto, porque a ver, no nada más heredamos genotipo y fenotipo, en ese genotipo, fenotipo y conductas, no nada más heredamos el color que somos, el color de nuestro cabello, de nuestros ojos, así que importante tener en cuenta esto que viene en lo transgeneracional. Sí, bueno, el estar presente, el hacerme consciente, el autocuidado, el decirme, oye, yo soy tan valioso, soy tan valiosa, tenemos cuatrillones de conexiones, tenemos cuatro cerebros en la cabeza, un cerebro en el corazón, hablamos ahora del cerebro del intestino. Es decir, somos infinidad de fotones, protones, de conexiones infinitas. Somos seres ilimitados. Y tener esa clara conciencia y repetírnoslo y hasta llegar a la sensación de que es verdad, que somos algo infinitamente maravilloso, podemos ir superando muchas de esas creencias de limitación, de miedo, de angustia. Yo creo que en este momento de cambios tan grandes, que vemos el acelere del tiempo, que los días no nos alcanzan, que estamos en retos tan grandes donde se nos muestran aspectos tan difíciles y dolorosos en la humanidad todavía, con el tema de las guerras, con el tema de la salud, cambios tan grandes en todas las áreas necesitamos profundamente este tema de la conciencia, de ser más consciente de quiénes somos, de saber estar presente, de respetarnos, de ser empáticos, de poder aprender a amarnos para poder amar a los demás
Y creo que ahí viene ese vínculo entre la ciencia y la espiritualidad, porque hoy la ciencia nos está dando, respuestas claras de lo que ocurre tanto en la biología como en el cosmos, como a nivel de la física. ¿Cuáles son los principios de la física cuántica que verifican que este tema, que lo habíamos visto antes como un tema de la metafísica, es justamente lo que nos comprueba de que todos somos uno, de que lo que hay en ti también está en mí y que cuando yo mejoro, el otro también va a mejorar. No es que yo tenga que hacer que tú mejores, no, yo voy a hacer mi trabajo, porque haciendo mi trabajo yo puedo invitar a los demás a hacerlo mejor. Qué bonito. Ha sido un placer tenerte en este espacio, mi querida profe. Mucho por conversar, seguramente pues nos podrás acompañar en otro momento, ya estamos culminando. Y hablando de esta sincronía mente o cerebro-corazón, es importante recordar que la decisión siempre está en nuestras manos. Si no podemos conectar con las soluciones que anhelamos, es importante buscar ayuda. Ayuda a nivel de la medicina, ayuda a nivel de la terapia, ayuda conductual de diferentes naturalezas. Busquen un terapeuta, psicólogo, psiquiatra, coach. Buscar ayuda oportunamente puede marcar y seguro va a marcar la diferencia si este episodio te ha hecho sentido. Si en algún momento de esta conversación te diste cuenta que estamos en completa sincronía porque somos energía, energía que hoy más que nunca se ha validado, tiene efectos en nuestra propia relación y en la relación con los que nos rodean. No olvides suscribirte, no olvides seguirnos, compartir esta información y saber que probablemente en este mismo minuto alguien pudiera estar necesitando esta información. Agradecida, mi querida Nori. Te Gracias. espero pronto y esto ha sido un nuevo episodio de Conversaciones que Transforman.